Días para todos, que Dios los bendiga y quiero invitarles a tomar primero un momento para orar juntos, así que cierra tus ojos y vamos a ponernos delante del Señor esta mañana y pedirle, como cantamos, que abra nuestros ojos espirituales, los ojos del corazón, para poder verlo a Él y para seguirle como Él nos pide que le sigamos. Padre, esta mañana nos ponemos delante de ti, unidos aquí, Señor, en tu iglesia. Queremos rogarte en tu nombre, Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro buen pastor, quien da la vida por sus ovejas. Que hoy podamos, Señor, por tu gracia, tener nuestros corazones iluminados y que puedan verte a ti. Que podamos, por esa obra maravillosa de tu Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, verte a ti en este día, Señor. Muchas cosas en nuestras vidas pasan, Señor. Circunstancias que quisiéramos evitar, pero que tenemos que enfrentar. Pero hoy necesitamos, Señor, lo más importante en nuestras vidas. Aún para aquellos que todavía no te han visto, Señor, que quizás han estado en medio nuestro y al día de hoy todavía no te han visto de una manera plena, clara y contundente como tú te revelas. Da, Señor, esa gracia, por favor. Bendícenos como iglesia, Señor, esta mañana. Tu iglesia necesitada de ti, de tu intervención, de tu actuar, de tu obra. Y líbranos, Señor, de nuestras malas acciones, aun aquellas que se ven tan buenas externamente, pero que quieren ayudarte a ti. Permítenos, Señor, caminar detrás de ti, en pos de ti, como tú lo pides y como tú lo haces posible, Señor. Esta mañana nos ponemos delante de ti aquellos que te conocemos y te podemos decir, nuestro Señor, como discípulos que te seguimos, ayúdanos, por favor. Aquellos que aún no te conocen, Señor, que están en medio nuestro, dales esa gracia de hoy poder decir por tu obra que pueden seguirte a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hace un tiempo me di cuenta que cuando uno va envejeciendo, tal vez no te pasa a ti, pero a mí sí, uno va perdiendo la vista. Y me di cuenta de una manera muy tonta, digámoslo así. Yo me resistía a usar las gafas los domingos aquí en la predicación y empezaba a predicar y tenía que leer algún texto y empezaba a trastabillar, a tratar de hacer uso de mi memoria para repetir el verso bíblico, hasta que un día mi esposa, que es muy, muy especial, me dijo, Carlos, tienes que ponerte las gafas. Y yo me resistía. Hasta que un día dije, bueno, está bien. Y me puse las gafas y me di cuenta de la realidad. Necesitaba ir a revisión de ojos y que me pusieran efectivamente las gafas que necesitaba, que son las que tengo puestas en este momento, y que por ende, cuando voy a leer, ahora sí tengo la facilidad para poder interpretar y comprender. Y qué bobada, pero la verdad le hace a uno un daño tremendo cuando uno no puede ver, ¿no les parece? Nunca lo intente con un medicamento, por favor, porque uno necesita realmente ver. Y hoy vamos a entrar en un pasaje que nos mueve realmente a este tema de ver. Hemos hablado ya algunas semanas sobre Jesús y este Jesús radical, este Jesús que se presenta como quien tiene autoridad. Pero a este punto, yo no sé si tú estás convencido, convencida de poder comprender bien quién es Jesús. Y tal vez tú vas a decir, pero pastor, pues es que yo no llevo aquí años en la iglesia y yo estoy en las clases esenciales, he hecho todos los cursos que se han inventado, desde Conéctate hasta el final, pero no tiene que ver con si has hecho todo lo que se pide que se haga, sino si tú realmente podrías responder a la pregunta, ¿quién es Jesús para ti?
y si esa respuesta estaría de acuerdo con las Escrituras. ¿Mm? Jesús se ha venido mostrando en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, como aquel que hace milagros. Él ha sanado a gente que ha estado enferma, Él ha liberado a los cautivos. En los capítulos anteriores al que vamos a leer, ha hecho 2 milagros de alimentación. Ha alimentado a 5,000 y ha alimentado a 4,000. Y llega a un punto en el que aún los fariseos empiezan a molestarlo, a increparlo, pidiéndole una señal, y se acerca a Jesús, a los discípulos. Estamos mirando ese contexto de Marcos, y Jesús les dice a ellos, porque le están haciendo la pregunta a Jesús, cuando les dice: tenga cuidado de estos fariseos y de la levadura de los fariseos. Y ellos discutían entre sí, porque no tenían pan. Entonces Jesús les dice: ustedes teniendo ojos no ven. Estamos hablando del capítulo 8, verso 18. Aquí este contexto para ayudarles a ver que este asunto de la vista es un tema muy importante en el Evangelio. Jesús se acerca a los discípulos y les dice: pero ustedes teniendo ojos no ven. Y es como a veces hasta tonto que le hagan una pregunta: pero usted sí ve. Pero usted sí realmente ve. Usted sí realmente puede ver quién es Jesús. ¿Qué responderías esta mañana? Porque la invitación esta mañana es que Jesús solamente puede abrir los ojos para que le veamos. Y cuando le vemos como Él es, no como nosotros quisiéramos, sino como Él es, el Rey sufriente, que muere y resucita por nosotros, entonces podemos seguirle y seguirle según sus demandas. Nosotros tenemos un problema muy grande y vamos a leer este texto en ese sentido, y es que tenemos ceguera espiritual, o por lo menos una visión borrosa de quién es Dios y quién es Jesús. Y aquí Jesús va a venir como un buen médico a tratar nuestra ceguera o nuestra visión borrosa. Así que le invito a abrir su Biblia en Marcos capítulo 8 y vamos a leer desde el verso 22 hasta el capítulo 9, el verso 1. Marcos capítulo 8, versos 22 al capítulo 9, verso 1. Leo en favor de ustedes en la Nueva Biblia de las Américas. Y dice así: llegaron a Betsaida y trajeron a Jesús un ciego y le rogaron que lo tocara. Tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera de la aldea, y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó: ¿ves algo? Te das cuenta ahí el tema de la vista, ¿no? Verso 24, y levantando la vista dijo: veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos, y él miró fijamente y fue restaurado, y veía todo con claridad. Y lo envió a su casa diciendo: ni aún en la aldea entres. Jesús salió con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Esa pregunta tiene que ver con la vista, como afinando cómo ven ellos a Jesús. Le respondieron: unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros uno de los profetas. Él les preguntó de nuevo: pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, le respondió Pedro. Y Jesús les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Y les decía estas palabras claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. ¿Cómo le parece? Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: quítate delante de mí, Satanás,
porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos, les dijo: si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿O de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y Jesús les decía: en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. Hermanos, esta es la palabra del Señor para nosotros. Y nosotros decimos siempre esto porque creemos que cada domingo la palabra que leemos y enseñamos es la palabra para nosotros, para ti y para mí, para los que decimos somos la iglesia local del redil del poblado. Marcos, si alcanzaste a leer todo y lo seguiste atentamente, quiere convencerte y convencerme, ya lo hizo, que solamente Jesús puede abrir los ojos, espiritualmente hablando, aunque también físicamente, para verle a Él, ver al Rey, pero ver este Rey que tiene que sufrir, padecer, morir y resucitar. Y que cuando tú y yo vemos a ese Rey por la gracia de Dios, entonces podemos seguirle la manera que Él dice que le sigamos. Y de entrada les tengo que decir que el seguirle a Él implica lo mismo en muchos sentidos que fue lo que Él vivió. Así que entremos a ver estos tres aspectos que quiero invitarte a reflexionar como razones por las cuales Marcos construye este documento y lo presenta de tal manera. Esto no es al azar, esto no es contar una historia al azar. Porque la primera escena que se nos presenta es que Jesús abre la vista de un ciego, le abre los ojos, le deja ver. Y uno dice, ¿por qué esa escena en medio de toda esta discusión y este diálogo? ¿Y por qué es el primer de los milagros o el único milagro prácticamente que ocurre en dos momentos? Como que lo sana, pero como que no quedas completamente sano y después finalmente recobra la vista. En segundo lugar, ¿por qué Pedro en su intervención, en la confesión que da, cualquiera diría: Pedro, tú conoces a Jesús, aplausos, Dios te bendiga, vete de misionero? Pero Pedro mismo es aquel que al escuchar el Evangelio y al escuchar lo que Cristo va a hacer, lo llama aparte. Le pega qué regañada al Señor. Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Para llevarles a ese tercer momento de decirles a todos los que están reunidos, discípulos y multitud, que si alguno quiere seguirle, tiene unas implicaciones muy fuertes. Entonces entremos en estos tres momentos. El primero, ¿cómo es que Jesús puede abrir los ojos de los ciegos? Llegan a un lugar, dice nuestro texto, verso 22 hasta el verso 26, llegan a un lugar y empiezan a ver que Jesús está sanando y le traen un ciego. Es muy interesante esta escena porque ese ciego, dice, le ruegan ellos que lo sane. No sé si has leído el Evangelio de Marcos, en algunos pasajes uno encuentra que son los hombres alrededor los que tienen fe para el enfermo. Por ejemplo, ese hombre paralítico que lo llevan y lo bajan por un techo, son los hombres los que creen que Jesús puede hacer algo. En este caso es la multitud la que lleva a este ciego y le dice: mire, colabórenos por favor. Le llevan a ese ciego, Jesús lo mira y algo interesante narra aquí Marcos. ¿Por qué crees tú que Jesús sale de la aldea? Estos datos que presenta Marcos
aunque son muy rápidos, son muy puntuales e importantes. Venimos de ver una ciudad incrédula. ¿Recuerdan la predicación de la semana pasada del pastor Juan José? Una ciudad incrédula. Que Jesús se maravilla de su increíble incredulidad, así lo tituló el pastor Juan José. Jesús sale aparte y puede ser que uno entienda que Jesús quiere hacer este milagro aparte por la incredulidad de la gente. La gente no tiene ningún conocimiento. Es llamativo el hecho de cómo Jesús lo sana, ¿cierto? O sea, recreemos por un momento eso. Dice, lo sacó fuera de la aldea, después de escupir en sus ojos. ¿Tú te imaginas que vieras esa escena así, Jesús escupiéndole a los ojos a alguien? Y después de escupir a sus ojos y de poner las manos sobre él, le pregunta si ve algo. En la tradición judía existían varias formas de sanar y esta no es como algo especial o místico que Jesús haya escupido. Lo que muestra el evangelista es que Jesús tenía el poder para sanar. Tenía el poder para sanar a gente tan vulnerable como un ciego. Un ciego era muy vulnerable en Israel, muy vulnerable. Los discapacitados y principalmente los ciegos eran personas muy vulnerables. Y Jesús le escupe y le pregunta que si ve algo. Llama la atención en este punto que él logra ver. ¿Sí te diste cuenta ahí? Él logra ver y dice, veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Eso, así yo veía las letras cuando leía sin las gafas, como hormigas que caminaban. Y Jesús viene y hace esta obra maravillosa. Nuevamente pone sus manos sobre sus ojos, lo mira fijamente y es completamente restaurado. Y dice el texto que vio con claridad. Con claridad. ¿Por qué Jesús introduce un asunto tan importante y central en el corazón del evangelio y del cristianismo, esta escena? Porque es muy posible, mis hermanos y hermanas, que uno llegue a conocer a Jesús y esté convencido de que conoce a Jesús, pero tal vez lo ve borrosamente. Y Jesús tiene que corregir esa vista. Tal vez algunos llegamos a conocer a Jesús como el gran maestro que tiene esas enseñanzas tan profundas. Llegamos a conocer a Jesús como el sanador, como aquel que guía, como el que me entiende. Pero ahí, aunque todo eso es verdad, todavía no le conocemos como Él se muestra en su palabra. Por eso es que Marcos introduce esto tan importante en el centro del Evangelio de Marcos. Tú puedes dividir el Evangelio en dos y este capítulo 8 es la mitad, donde aparece una situación tan central que es la confesión que hace Pedro. Esa confesión no es pequeña. Esa confesión, a pesar de que Pedro la hizo tal vez inocentemente, le dio, como cuando algunos estamos en la universidad, nos preguntan algo, lo respondemos y resultó que era. Y uno, yo no sé cómo lo dije, pero lo dije. Este es, digamos, la introducción a lo que Él va a venir a decir. Muchas personas conocen a Jesús solamente de manera parcial. Y quisiera hacerte esa pregunta a ti. ¿Tú conoces al Jesús de la Biblia? ¿Qué Jesús conoces? Porque te soy muy honesto, domingo tras domingo vemos personas sentadas, tal vez será tu única vez acá, te irás para tu ciudad, buscarás iglesia, o el Señor te lleva a su presencia, no sé, porque eso puede ocurrir para todos nosotros. Pero la gran preocupación que nos asalta a los pastores es si tú realmente conoces a Jesús, el Jesús de la Escritura. Porque si lo conoces, verás lo que viene como algo tan grandioso y maravilloso, como que no te puedes resistir a lo que Él te pida. Como que no te vas a andar
resistiendo y peleando y luchando. Pero es que yo conocía a ese Jesús como tan tierno, como tan compasivo, como tan cariñoso. Pero tal vez, aunque eso es verdad, no conoces a todo el Cristo de la Biblia. Termina esa escena e inmediatamente entramos a ver cómo es que Jesús trabaja esto en la vida de Pedro. Y este es el segundo momento, el segundo paso. Jesús en primer lugar muestra cómo es capaz de sanar y dar vista a un ciego en dos momentos, de la visión, de la ceguera a la visión borrosa, de la visión borrosa a una visión clara y plena. Y aquí entramos entonces y Jesús sale solo con los discípulos. Ya no está la gente que trajo al ciego, están solamente con los discípulos en intimidad con ellos. Y dice el verso 27, ¿cierto? En el camino les pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Esa es una gran pregunta que siempre uno se encontrará. ¿Quién dice, por ejemplo, la gente de Medellín que es Jesús? Si tú haces esa pregunta, no sé, en el Lleras, haces esa pregunta en la universidad, la pregunta en el trabajo, en algún lugar, ¿qué crees que te diría la gente? ¿Quién es Jesús para ellos? Algunos van a decir un subversivo ahí que se inmoló. Otros van a decir, no, un maestro bueno que realmente contó unas historias maravillosas. Otros, no, ese es Dios. Pregúntale en qué manera es Dios. La religión tradicional. Pero el punto aquí es que cada uno tiene una idea de quién es Jesús. El asunto es venir a revisarlo según la palabra. Y esa es mi oración en esta mañana, mis hermanos. Puede ser que lleves muchos años en la iglesia, que tú te puedas encontrar con el Cristo de la Escritura de verdad. La respuesta que le dan, unos pensaban que era Juan el Bautista, otros pensaban que era Elías, el profeta, no el vallenatero, pero otros, uno de los profetas, tal vez antiguo, Isaías, no sé. Y él vuelve y les pregunta, ¿por qué creen que vuelve y le pregunta a los discípulos esto? Como para corregir esa visión borrosa, pero ustedes, ¿quiénes dicen que soy yo? Y ahí viene nuestro amigo Pedro y le da la respuesta de respuestas. Tú eres el Mesías. Tú eres el Mesías. Qué confesión tan profunda y correcta. El Mesías, el Cristo. Ese es un título en el Antiguo Testamento. Este está cargado de títulos del Antiguo Testamento que se le atribuía a aquel hombre, aquel enviado de Dios que vendría a salvar al pueblo. Aquel que lo liberaría, como fue Moisés, de la opresión militar, política y social. Ellos esperaban a un gobernante que realmente hiciera todo el cambio que anhelaban que se hiciera, como tal vez nosotros le apuntamos en las elecciones a que una persona haga el cambio. Ellos anhelaban esa persona terrenal que tendría un poder. De hecho, la idea es tener a alguien que es ungido por Dios. Eso es un Mesías, alguien que vendría a rescatar al pueblo de su opresión. Y por eso cuando Pedro mira a Jesús y él pregunta, ¿y tú quién dices que soy yo? Él responde acertadamente, eres el Mesías. Eres el Cristo, eres el ungido. Jesús les advierte que no hablen eso. ¿Por qué crees que Jesús advierte eso? Él está esperando que llegue realmente su hora, que llegue realmente el tiempo. No era su hora de ser mostrado, ya pronto llegaría. De hecho, el capítulo 9, verso 1, que lo leímos ahí, cuando venga ese reino y lo puedan ver, ahí van a ver el poder del Señor mostrado en la cruz del Calvario. Ahí tendrían que esperar. Todavía no, muchachos, todavía no. Apuntaste muy bien, dijiste lo correcto, pero todavía no. Todavía no. Espere. Y Jesús, en ese tiempo de intimidad, les abre el corazón y les muestra el Evangelio. Tú respondiste bien, Pedro, acertadamente.
te voy a mostrar qué va a pasar con ese Mesías. Verso 31. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y después de 3 días resucitar. Y dice el verso 32, y les decía estas palabras, ¿cómo? Claramente. Jesús siempre dice la letra menuda. Se la lee a la gente. Jesús se reúne con los discípulos sabiendo que Pedro responde y les da a conocer qué va a pasar. Les muestra el evangelio resumido en un solo verso, en el verso 31. El Hijo del Hombre, otra figura del Antiguo Testamento, cargada de significado. En Daniel 7, por ejemplo, se escribe la figura de alguien que tendría un dominio y una autoridad y que su reino sería eterno. Jesús está diciéndoles, el Hijo del Hombre, y podrías cambiarlo por el Rey que Dios prometió, tiene que padecer. Yo no me imagino cómo respondería en su corazón Pedro, estaría ahí convulsionando, ¿cómo así que viene ese Mesías que nos va a liberar, que va a quitar toda la opresión, que va a ser realmente quien va a solucionar nuestros problemas sociales, que va a padecer? Yo creo que ahí Pedro ya estaba muy estresado. Y que debía ser rechazado por los líderes religiosos de turno. Aquí hay una palabra que nos ayuda mucho en el verso 31 a entender eso, y es que dice debía. Esto es algo que estaba planeado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Jesús estaba planeado para venir a morir en la cruz del Calvario. Jesús estaba planeado para sufrir, para padecer, para resucitar. Isaías 53, puedes tomar nota si nunca lo has leído, y puedes leer cómo este profeta en la antigüedad anticipó todo esto que Jesús experimentaría. Que dicho sea de paso, si viernes el Viernes Santo a las 5 de la tarde, vamos a recordar ese momento tan sublime y tan doloroso de nuestro Señor Jesucristo. Él debía, le era necesario, ya estaba en el plan de Dios. Así que cuando tú mires a Cristo Jesús en la cruz, no pienses, ves que este debió haberse quedado callado para vivir. Ya estaba planificado que sería rechazado por su propio pueblo, despreciado por los líderes y sometido al sufrimiento. Que un rey sufra eso es como raro, ¿no les parece? Uno esperaría de un rey que todos le rindan honor, que todos esperen a ver qué va a decir este rey, pero que lo rechacen, que tenga que sufrir y que finalmente deba morir. Y yo creo que ahí, en ese momento, Pedro ya entró en la crisis. Que debes morir, Jesús. Bueno, por lo menos sufrir. Bueno, padecer lo que tengas que padecer, ¿cómo no? Este mundo se sufre. Pero tener que morir implicaba no tener más al Maestro. Pero ahí es cuando Jesús nos muestra la belleza del Evangelio, porque Él vino a entregar su vida. Era necesario que Él entregara su vida para salvarte, para salvarnos. Jesús vino a reemplazar tu lugar en la cruz. No sé si tú sabías eso. No sé si te sientes tan bueno, pero Jesús tomó tu lugar. Esa es la razón por la que Jesús vino a morir a la cruz. Porque Él quiso tomar el lugar que pecadores como tú y como yo deberíamos tener. Tal vez no esa muerte cruenta de los romanos, tal vez la muerte de hoy en día, no sé de qué otras formas, pero tú y yo debíamos morir por nuestros pecados, por
todas las cosas malas que hemos hecho. La más grande, vivir lejos del Señor, hasta rechazarle a Él. Pero Cristo vino porque debía morir por ti y por mí. Ese es el corazón del Evangelio. No sé si ese Jesús al que tú conoces. No sé si realmente has pasado tiempo reflexionando en lo que implicó que el bello y precioso Hijo de Dios, quien no merecía morir, viniera a morir por ti que vives perdido en tu celular todo el día. Viniera a morir por ti que estás tan preocupado y angustiado por cuál va a ser el próximo presidente de Colombia y que te da paz. Que viniera a morir por ti, que te preocupa tanto la muerte física para darte vida eterna. Pero el Evangelio no queda ahí solamente y Jesús apunta que después de 3 días resucitaría. Esa es la esperanza del cristiano. Hace unos días estaba visitando a un hermano de la iglesia que murió su mamá hace poco. Y me gustó tanto algo que mencionó en la ceremonia que hicimos aquí para recordar a su mamá. Predicó Sebastián y dijo estas palabras: nunca en mi vida había puesto tanta atención a la resurrección como ese día. Para mí ese día cobró tanto sentido que Cristo hubiera resucitado. ¿No les parece lo hermoso del Evangelio? No solo vino a tomar el lugar tuyo y mío, sino también a darnos vida eterna, esperanza de resurrección. Esta muerte física es temporal, hermanos. ¿Tú crees eso? ¿Conoces a ese Jesús? ¿Realmente le conoces de esa manera tan clara en su misión y en su persona como se presenta acá? Porque hay un peligro muy grande que nos presenta aquí Pedro. Y es que Pedro, inmediatamente Jesús dijo eso, lo llevó aparte y algo que el atrevido Pedro hace: reprende a nuestro Señor. No sé, el Señor tuvo mucha paciencia con Pedro como con nosotros, pero quedó registrado Pedro. Y cuando Jesús escucha esa reprensión del querido Pedro, que quizás su reprensión muy lícita: Jesús, pero mira, las multitudes nos siguen. Jesús, hay éxito en el ministerio. Jesús, mira, esta gente está pero realmente conmocionada, más que si viniera el reggaetonero de turno a la ciudad. Y Jesús dice: apártate de mí, Satanás. ¿Por qué Jesús dice eso? ¿Es que Pedro era Satanás? No, es que Pedro se estaba poniendo en línea su pensamiento con la manera en que piensa Satanás. De hecho, Jesús tiene que aclararle eso y le dice: porque no tienes en mente las cosas de Dios. Hermanos, el Evangelio es cosa de Dios. La venida de Cristo es cosa de Dios. La muerte del amado es cosa de Dios. La resurrección de nuestro precioso Señor Jesucristo, las primicias de la vida eterna, es cosa de Dios. Esto temporal, el éxito aparente, el poder ganar este mundo, es la mente de Satanás. La salvación vendría a través de la muerte de Cristo. Ese es el corazón de nuestra fe cristiana. No es solo la enseñanza de Jesús, no es solo el milagro que Él pueda hacer, la obra sobrenatural que pueda hacer. Tal vez tú estás esperando un milagro en tu vida,
Tal vez tú estás esperando una corrección, una guía. Jesús es más que eso. Él murió por ti y resucitó por ti. ¿Dirías que ese es el Cristo que conoces? ¿Ese es el Cristo que te ha salvado? Porque si es así, quiero llevarte a una de las implicaciones más grandes que hay en las Escrituras. Espero lo sigas oyendo, querida iglesia, el tiempo que Dios quiera, que levante más pastores en un futuro, que sigas escuchando que Cristo murió por ti, pero no solo para que tengas una vida tranquila y tu status quo no se cambie y tengas todo lo que tú anheles, y si tú sueñas con un marido, Dios te lo va a dar, porque es que Dios responde a las oraciones de sus amados. Dios puede hacer todo eso, pero eso no es el centro del Evangelio. El centro del Evangelio es Cristo murió por ti, así que tú vives para Él. Ya no más para ti mismo y para ti misma. Ver al Rey y conocerlo en su esplendor implica seguir a ese Rey. Mira cómo Jesús lo presenta en el verso 34. Ya sale de la intimidad de los discípulos y dice, llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos, les dijo, quiere tenerlos a todos, para que todos escuchen esta máxima que por generaciones, desde que Cristo vino hasta el día de hoy, es materia de comprender que Cristo no solamente murió para darte lo que tú anhelas, sino para que tú te entregues completamente a Él. Este es un llamado para todos esta mañana. Jesús dice, si alguien quiere venir conmigo, si alguien quiere seguirme, si alguien quiere ser mi discípulo, si alguien quiere realmente ponerme en el lugar que yo merezco en su vida, entonces, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La expresión sígame tiene que ver con venir conmigo. Algunos la traducen diferente porque en el español no nos gusta ser redundantes. Entonces, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces alguien dijo, no, cambiémosla y pongamos venir conmigo. En esos dos, sígame o sígueme, está dos aspectos muy importantes. Negarse a sí mismo y tomar su cruz. Jesús dice, si alguien quiere seguirme, entonces niéguese a sí mismo, tome su cruz y vuelve al principio, entonces sígame. Son dos aspectos importantes de este llamado del Señor Jesús. Yo voy a morir, voy a resucitar para darte vida eterna, entonces sígueme. Y esos dos aspectos tan centrales de seguirle a Él, sí que tienen que ver con nuestra vida y las implicaciones de comprender el Evangelio. En primer lugar, Jesús dice, niéguese a sí mismo. Mire, yo he escuchado sermones, he leído libros, he tratado de comprender de la mejor manera este texto para tratar de evitarlo. Pero al final de cuentas es, muere a ti mismo. Muere a ese corazón que se ama demasiado. Muere a ese corazón que se siente el rey y que tiene que mandar a toda hora, en casa, en el trabajo, en la iglesia. Muere a ti mismo. No puedes vivir para ti mismo y seguir a Jesús. No puedes pensar que te vas a comer el mundo, ganar el mundo financieramente, ganar el mundo con relaciones, ganar el mundo con posesiones y pensar que así puedes seguir a Jesús. Tal vez tratas de cambiar un poquito el discurso, pero quiero decirte que eso es tener una visión borrosa de Jesús. Jesús hace esta demanda para todos. Y negarse a sí mismo es cambiar al dueño del corazón, que eres tú. Eso es lo primero que hay que reconocer esta mañana. Jesús corrige la visión de estos discípulos. No me sigan solo por el pan. No me sigan solo por el milagro.
No me sigan solamente porque tal vez tienen miedo de su status quo que se pierda por lo social. Síganme muriendo a sí mismos. Muriendo a sí mismos. Yo no sé si a ti te gusta hoy en día el tema de los celulares. Cada vez hay aplicaciones para cualquier cosa, ¿cierto? Aplicación para lo que sea. Hasta para tomar notas del sermón, por ahí me contaron. No me ponga a buscarlo ahorita, por favor. Concéntrese en la predicación. Pero muchas veces nosotros tomamos a Cristo Jesús como una aplicación más para el celular. Entonces buscamos en nuestra tienda del celular y buscamos Jesús, el sanador. No, Jesús el que guía. No, Jesús realmente el que me enseña, el que me entiende. Y bajo esa aplicación, bueno, ahí está Jesús ya. Está en mi vida, soy cristiano. Pero ¿qué pasa? Sigo viviendo la vida como yo quiero. Y cuando está la crisis, la aplicación de Jesús, ¿dónde está Jesús? Y busco la aplicación para ver qué me dice Jesús. La vida pasa, siguiente día. Tomo nuevamente el control de mi vida, pasan los días, los meses, otra crisis. Y entonces, ¿qué pasa? La aplicación, ya se me desinstaló, toca volverla a instalar. Negarse a sí mismo es decirle a Jesús, tú eres el sistema operativo. Tú eres el corazón de esto. Tú eres el que dice qué instalo y qué no instalo. Tú eres el que dice a quién llamo y a quién no llamo. Tú eres el que manda. Negarse a sí mismo es rendirse al Rey. Y es decir, Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó por mí. Es decirle, aquí está mi vida, Señor. Yo me rindo a ti. Estoy cansado, cansada de vivir para mí mismo. Hasta que te hastíes de ti mismo y de ti misma. Otro novio. Otro carro, hermano. Otro celular, otro computador, otro viaje más. ¿Eso realmente le va a dar sentido a tu vida? Otra reunión más como para sentirte como bien con Dios porque estuve un domingo en la mañana. Cristo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, debe morir a sí mismo. Debe morir a sí mismo y eso duele, hermanos. Eso es costosísimo. Por eso yo entenderé si tú peleas internamente con esto, porque no es posible en tu naturaleza. Tú vas a defender lo tuyo con dientes y con uñas. Pero si tú ves al Rey, si tú ves el evangelio precioso de aquel que siendo rico se hizo pobre, de aquel que es el Hijo precioso, eterno, que estaba en una relación perfecta y eterna y decidió venir a morir por ti, a entregar su vida por ti. Si tú ves a ese Jesús, no te queda de otra. Ese corazón se rinde. Y lo segundo que dice Jesús es que tome su cruz. Lo primero es interno. Un shock interno. El enemigo interno del ego. Niéguese a sí mismo. Muera a sí mismo. Y luego tome la cruz. Hermanos, la cruz no es una esposa difícil. La cruz no es un trabajo complicado. La cruz es estar dispuesto a sufrir y aún a morir por Él. Por su causa, por Cristo Jesús, aún si viene vergüenza pública, aún si viene una humillación visible o un sufrimiento extremo. Nosotros estamos aquí muy cómodos, nosotros sé que estamos en un país difícil, en un país violento,
en un país con muchas realidades, pero yo no sé si tú sabes que hay cristianos en el mundo que literalmente están muriendo por Cristo. Lee nomás, el año pasado, en una iglesia, llega un hombre y se inmola. Mueren 25, entre 200. Todo porque alguien se convirtió al Islam, al cristianismo, del Islam al cristianismo. Tomar la cruz implicará, tal vez en nuestro lado como creyente, que se mantiene firme en la fe en su trabajo, a pesar de la deshonestidad de su trabajo, y aún hasta perder el empleo. Pastor, no ponga tan difícil, porque ese no es el cristianismo que me enseñaron, pastor. No la ponga tan complicada, pastor. Yo no la pongo complicada, es Cristo. Un joven que decide seguir a Cristo a pesar de sus padres y sus amigos, a pesar de la presión que enfrenta. Una mujer casada con un no creyente que decide honrar primero a Cristo antes que a su esposo, glorificar al Señor y ser de testimonio aún para Él. Padres con hijos no creyentes que luchan diariamente y deciden ponerle límites a esos hijos y no dejarlos llevarse de la cultura. Otra cosa es cuando salgan de casa, pero estando en casa no se dejan ir detrás de ellos para que no se pierdan. Al contrario, los estás perdiendo. Tomar la cruz se vuelve real para nosotros aquí. Es ser identificado con Cristo, aun cuando no es conveniente. Mira cómo Pedro lo describe. Si tú te llamas cristiano, dice Pedro, amados, no se sorprendan del fuego de la prueba, que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Él sabe que eso va a pasar. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, Pedro, el que negó a Cristo, Pedro, el que aquí llamó la atención a Cristo, te dice y nos dice que nos gocemos con gran alegría. Si somos insultados por el nombre de Cristo, seamos dichosos, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre nosotros, que ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino, o como ladrón, o como malhechor, o como entrometido. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Está muy claro lo que nos dice Pedro aquí, creo que entendió finalmente, ¿cierto? Se le aclaró la visión a Pedro. Tomar la cruz significa sufrir por Él. Pero Jesús, y no voy a entrar en todos los detalles porque estos temas son tan profundos, pero Jesús viene a clarificar varios argumentos que defienden la posición de seguirle a Él. Porque hay que seguirle. Y mira cómo Jesús lo presenta aquí. Porque el que quiera salvar su vida, ¿qué va a pasar? La va a perder. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿Tú que estás buscando una causa en esta vida? La causa de Cristo es tu causa. El que pierda su vida por causa de Cristo, querido papá, yo lo he dicho hace muchos años, si tu hijo conoce a Cristo y el Señor lo lleva a ser misionero, si el Señor lo lleva a ser un pastor o lo lleva a ser un profesional en otro lugar del mundo que glorifique a Cristo, dale gloria a Dios. Exalta a Cristo. No pienses, papá, que el fin último de Cristo es apaciguar como tus ansiedades y ver que tus hijitos van a crecer y van a ser los mejores en este mundo. Si tú eres creyente y tus hijos son creyentes, el Señor va a orar en ellos y se va a glorificar en ellos. Pero si quieres salvar tu vida, la puedes perder. El segundo argumento que da Jesús es: ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo entero y perder su alma? ¿En serio, hermano?
hermana? ¿Tú crees que ganar este mundo te va a salvar? ¿Tú crees que en otro país vas a estar seguro, segura? ¿Tú crees que lograr tener el negocio de tus sueños, amén, si Dios te lo da, eso te va a salvar en el momento de la crisis? ¿En el momento de la angustia, en la enfermedad? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Preguntas retóricas, que sé que cada uno puede responderse. La tercera, ¿qué daría un hombre a cambio de su alma? ¿Qué estarías tú dispuesta a dar a cambio de tu alma? La respuesta es implícita, no, nada. Todo lo que ofrece este mundo no es suficiente. Como le diría el Señor a ese hombre de la parábola, necio, hoy vienen por tu alma, ni siquiera el alma es tuya. Y finalmente dice, el que se avergüence de mí y de mis palabras, mira la sentencia que pone Jesús. El que se avergüence de mí y de mis palabras, ¿qué va a decir Jesús en su gloria? Se va a avergonzar, ¿no les parece? A mí me produce mucha angustia eso. De hecho, recordé una vez Santiago Benavides estuvo predicando acá. Y él usó, entre muchas de su enseñanza, una ilustración que le ocurrió a él en Bogotá. Yo creo que la he contado varias veces. Él estaba en la universidad y él quería ser como muy amigo de otros cristianos, Santiago Benavides, y trataba de ser como muy condescendiente, muy amable, muy bien y todo. Y hablaba como de espiritualidad, pero no era como tan profundo de hablar de Cristo, de su obra, de su vida, de su muerte, de su resurrección, sino como del Señor que te pastorea, que te cuida, que lo puedes buscar en el momento de la crisis. Y recuerdo que Santiago contaba que una vez una chica que le gustaba, en ese entonces no estaba casado, empezó como a interesarse. Y conocieron a otro muchacho que ese sí era un talibán. Y fue directo con Biblia, arrepiéntete pecadora, y le entró con toda la fuerza de todo el arsenal. No quiere decir que deba hacerlo así, pero fue muy claro en lo que dijo. Y la chica un día lo mira y le dice, no, yo prefiero quedarme con Santiago porque tú eres un cristiano chévere. Y él ha acuñado esa expresión que debería sacar una canción para aquellos que nos avergonzamos de Cristo, para aquellos que no le tenemos como el Señor y Salvador que ha entregado su vida por nosotros, sino a alguien que yo puedo poner en un lugarcito ahí y lo puedo manejar. ¿Te das cuenta el riesgo de comprender claramente quién es Jesús? No te puedes quedar en la periferia, tampoco te puedes quedar en neutro. La invitación es muy clara. Aquel que quiera seguirle a Él debe morir a sí mismo, estar dispuesto y dispuesta a todo lo que implica seguir a Cristo Jesús. Pero saben que no hay otra alternativa. ¿Tú te has dado cuenta cómo gente en este mundo se aferra a su trabajo, se aferra a todo lo que ha logrado en la vida? Y llega la época de sufrimiento, de enfermedad y hasta de muerte. ¿Y qué pasó con todo eso? ¿Qué pasó con esa alma? Cuando realmente ves a Cristo, como Él se muestra en la Escritura, puedes seguirle como Él te pide. Entonces yo quiero invitarte a orar de la siguiente manera. Primero ven a Cristo y pídele que abra tus ojos. Tal vez tú dices, pero es que yo ya lo conozco, yo ya lo veo bien, yo ya llevo años en la iglesia. No es de llevar años en la iglesia. Pídele a Cristo que abra tus ojos. Señor, abre mis ojos, yo quiero verte, dice la canción. Abre mis ojos, yo quiero verte. Segundo, quiero orar por ti, cristiano, discípulo de Jesús, que mantengas la cruz en el centro.
Que en tu discipulado, en tus diálogos, el Evangelio brille. La vida, la muerte y la resurrección de nuestro amado. En tercer lugar, que el Señor te dé el poder para seguirle, porque sé que es más fuerte muchas veces nuestro amor propio. El no querer quedar mal con los demás. Pero el poder de Cristo lo puede en ti, para que le puedas seguir de verdad, sin importar las consecuencias. Si tú no conoces a Cristo, ven a Él. No te quedes en esa fe borrosa del ciego que veía borrosamente. Pídele que te deje ver cómo es Él realmente. Padre, nos ponemos delante de ti para rogarte, Señor, que abras nuestros ojos. Tal vez llevamos años en la iglesia y, como pasa con la visión humana, se va perdiendo. Hoy vuelve a ponernos, Señor, las gafas del Evangelio para verte preciosamente y verte en todo tu esplendor y tu gloria. Permítenos, Señor, por tu gracia hoy, ver lo que Pedro verá en el siguiente capítulo, ese resplandor de tu gloria. Ayúdanos como creyentes, Señor, a no avergonzarnos de ti, a poner en alto tu evangelio. Tú no lo negociaste, tú les dijiste eso claramente. Lo que tendrías que padecer, sufrir, morir y resucitar. Haz que esta Semana Santa sea la oportunidad para traer a otros que no conocen del evangelio, Señor. Ese viernes a las 5. Este domingo a las 5 de la mañana, Señor, ayúdanos por favor, porque nos amamos mucho, y ayúdanos y enséñanos a seguirte, Señor. Sabemos que tú al que llamas y le muestras quién eres tú, Señor, no lo dejarás ni lo desampararás. Tú lo llevarás por esa senda, Señor. A pesar de los vituperios, a pesar del sufrimiento, a pesar de la oposición, Señor. Y oramos aquí por aquellos que están en lugares y en países de guerra. Y también en lugares, Señor, donde por ser creyentes son objetivo militar. Susténtales, Señor. Con el mismo poder que necesitamos para mañana y el martes y cada día venir, Señor, y dar testimonio de quién eres tú, a pesar de la oposición en casa, a pesar de la oposición en el trabajo y en esta ciudad. Que tú seas glorificado, Señor. Como termina este pasaje, tú eres glorificado y das vista a los ciegos y podemos ver tu reino, y podemos ver al Rey y nos gozamos del Rey que tenemos. Si alguien no te conoce, Señor, trae esa visión clara de quién eres tú. En tu nombre, Jesús. Amén.